es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Me da mucho gusto tener a Claudio Lomnitz en el lugar común. Tenerlo aquí en su carácter de intelectual respetadísimo, pero también en su carácter de amigo mío. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Es un privilegio. Gracias. Si me viera obligado a poner una palabra a tu historia, a tu biografía, diría migrante. ¿No? Herencia alemana, Chile, México, Estados Unidos. Eres un migrante. ¿Me equivoco? No, para nada. Soy un migrante multigeneracional, de tercera generación. O sea, todos han sido migrantes. Sí. Empezaron en África. Más o menos. Sí, es verdad. El siglo XX en mi familia y fue un siglo de migraciones. Tu abuelo era austriaco. Mi abuelo paterno era alemán, eran judíos alemanes. Y mi abuelo materno era sí nació en el Imperio Austrohúngaro, pero cuando él emigró, que emigró a Lima, en los años 20, eso pertenecía a Rumania. Entonces, cuando él nació en el Imperio Austrohúngaro, cuando emigró de Rumania. ¿Nacieron todos judíos? Sí. Y eso les pesó a tal punto que tuvieron que escapar. Sí, de diferentes maneras, pero sí. Hablemos de Sina, tu padre. Murió el año pasado. Sí, murió el año pasado con 91 años. Y es también una historia de migración. Él y sus padres, y mi tío, su hermano, salieron de Colonia, que es donde era mi familia paterna, meses después de la elección de Hitler. Y eso sí era... ¿Alcanzaron a percibir que venía? Sí, porque lo que pasa es que mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Kurt, le decíamos Ricardo, yo lo conocí como Ricardo, su tocayo tuyo, era abogado y juez en Colonia, entonces era una persona bastante enterada de la política. Se dio cuenta de quién se trataba. Y sí, después de una primera manifestación antisemita que hubo en Colonia, que fue dirigida justamente a los abogados, pasearon a los abogados judíos en un carro de basura por la ciudad de Colonia. A él le ahorró esa humillación uno de sus mejores amigos, que resultó que era nazi, y que estaba encargado de ejecutar la orden, vio el nombre de mi abuelo, le mandó decir que no estuviera en casa ese día, y entonces se salvó de esa, pero después de esa salieron al muy poco tiempo. ¿Rescataron patrimonio o salieron sin nada? Yo creo que alcanzaron a rescatar algo de patrimonio. No estoy muy seguro de las condiciones de eso, fíjate. Se fueron primero a Bélgica. Estuvieron en Bruselas como 3 años o 4 y en el 38 emigraron a Chile. Toda esta historia que nos cuenta creo que te coloca como un observador privilegiado frente a estas nuevas formas de nacionalismo que estamos viendo resurgir. Sí. Estás actualmente dirigiendo el Centro de Estudios Mexicoamericanos en la Universidad de Columbia, pero desde allá, Claudio, te ha tocado ver el surgimiento del trumpismo, que es una forma de nacionalismo. El golpe contra los mexicanos y los mexicoamericanos está siendo insufrible porque ahora hay permiso para el maltrato, para subirlos y ridiculizarlos como los judíos en Colonia, como le ocurrió a tu abuelo. ¿Cómo estás viendo eso? Incluso te obligaría, si no es ingrata la comparación. Sí, no. El mexicano apesta al punto... Y yo creo que es una cosa que en el momento en que sucede, en el momento que cambia el modo de hablar, en el momento que se vale
que todo el mundo esté coreando de la pared o que un candidato, antes de ser El presidente... muro. El muro, que antes incluso de ser presidente, que como plataforma se valga hablar de los mexicanos como criminales o violadores o lo peor de México, que México manda la escoria, y esas imágenes de escoria. Desde ese momento, aún antes de que hubiera ganado la presidencia, cambió la situación para los mexicanos y para los... El xenófobo tiene permiso hoy en Estados Unidos. Porque de pronto el discurso público se abre y se vale decir una serie de cosas, y entonces ya la gente empieza como a voltear para un lado y para otro, y en eso sí se parece a la situación. Tiene puntos de comparación con cualquier persecución importante relacionada con el nacionalismo. Es decir, yéndose Trump, déjame tocar más, que en 3 años ya no lo reeligen, este antimexicanismo apenas comienza. Es un tumor que apenas comienza. Es posible. Creo que en este momento está un poco fluida la situación. Lo que acaba de suceder con el DACA y todo esto, hubo una reacción política desfavorable a la decisión de Trump en general. Entonces es posible que se mitigue un poco, pero yo en esto no soy muy optimista. Yo estoy más bien de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que va a ser es un cambio de situación que puede tener una duración mayor a la presidencia de Trump. Es el libro más importante en las últimas décadas, varias décadas, en México fue El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Es un referente obligado. Sí. A ti te obligó a escribir un texto muy importante que se llama Para salir del laberinto. O Para salir de la soledad del laberinto. Si te hubieras obligado a actualizar el texto, ¿dirías que estamos saliendo del laberinto con todo o nos estamos encerrando en un laberinto peor y el minotauro nos aguarda? Yo creo que estamos en un momento en México, estamos en un momento en que estamos un poco obligados a repensar el tema nacional, cosa que es una tarea muy grande. Estamos un poco obligados porque, en mi opinión, porque la unificación norteamericana, el TLC, el TELCAN, que además ahorita está otra vez sobre la mesa, no fue nunca un plan realmente de una unión norteamericana, como sí lo fue la Unión Europea. Entonces, como que no tenía contenidos de identidad política, espiritual, incluso. Exacto. Cultural. Y ni derechos civiles comunes, ni derechos políticos comunes, como se está viendo ahora en los ataques a los mexicanos en Estados Unidos. O sea, lo cierto es que hay una población muy grande que no tiene derechos, o sea, son indocumentados. Estamos pagando una mala concepción de esa integración. Yo pienso que sí, y pienso que quizá cuando se armó el TELCAN había quien pensaba que podía ir hacia algo como la Unión Europea, pero aún en esa época estaba claro que había muchísima resistencia en los Estados Unidos en ese sentido. Parte del laberinto para los mexicanos ha sido una identidad difusa, una identidad irresuelta. No sé si hay naciones que las tengan resueltas, y de hecho no sé si es buena cosa que las tengan resueltas, Sí. pero nos ha costado esa contorsión permanente. Esta agresión por parte del minotauro, del copete naranja, nos cohesiona de un lado y del otro de la frontera, nos da un propósito común o va a acabar fragmentándonos y distanciándonos también entre mexicanos. Creo que hay un propósito común, da incluso una urgencia de repensar cosas. Por ejemplo, el proceso de reconocimiento, identificación, desidentificación, especificación de lo que pasa de un lado y del otro de la frontera para los mexicanos ha sido muy largo y muy arduo y lento. Y creo que esto lo acelera. Es decir, no... Cristalizan. Sí, tiene uno que entender bien lo que está pasando de lado a lado. Si de pronto resulta que van a venir, son 600,000 mexicanos que están en el programa de DACA, si de pronto salieran 100,000 y llegaran a México y no hablan español, por ejemplo,
la mayor parte de ellos, y hay todos los tipos de rispidez que puede haber acá respecto de la situación mexicana en los Estados Unidos, que de pronto están en un colegio y piensan que están muy alzados porque no hablan español, pero se ven mexicanos. Todo ese tipo de tensión, pues ahorita se va a agudizar y espero resolver un poco. Y es un trabajo, creo que nos incumbe a todos ayudar a resolverlo, tematizarlo, hablar de ¿Tú cosas. entiendes bien lo que es una diáspora? Vienes de un pueblo cuya identidad se ha tenido que mantener, no importa el territorio. Sí, México es hoy, o los mexicanos somos hoy, uno de los pueblos con mayor explosión en diáspora imaginable. sí, así es. ¿Podemos aprender de esa lección? Yo creo que sí. ¿Tener Muchísimo. identidad independientemente del territorio donde estamos parados? Yo pienso que sí. Yo pienso, en mi opinión, México tiene un proceso de formación histórica muy denso, muy intenso desde el 19, desde su creación, que permite que suceda hoy algo que no era el caso cuando Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad en el 49. Él hablaba de los pochos incluso. Él tenía distancia con estos mexicanos. Y además él dice que solo una minoría de los mexicanos tienen conciencia de ser mexicanos, cuando él está escribiendo eso en los años 40. Hoy yo no creo que haya un mexicano, aunque sea un mexicano que hable mal español, y ya sea incluso un mexicano en Estados Unidos, en donde hay mexicanos que hablan mixteco e inglés y hablan menos español que ninguno de esos otros idiomas. Yo no creo que no haya uno que no tenga conciencia de ser mexicano hoy. Entonces creo que hay mucho con que, y además por experiencias históricas comunes, por referentes culturales, por experiencias políticas muy diversas. Entonces, aunque el país está fragmentado, como son los países en general. Si yo hiciera un test de mexicanidad sobre Claudio Lomnitz, me basta su obra, tu pasión por la historia de México, por los personajes mexicanos. Acabas de escribir una biografía sobre Ricardo Flores Magón, pero fuiste el gran colaborador, amigo de Frederick Katz, a su vez fascinado por Emiliano Zapata y por Pancho Villa. En esa tradición de mexicanidad te colocas. Siempre me llama la atención, ¿por qué una gente como Katz, y mira que lo trataste bien, se interesó en esos personajes y no en Lenin o, no sé, en Napoleón? Podríamos seguir con la lista larga de latinoamericanos que se hubieran merecido ese mismo trato, el Che Guevara. ¿Por qué esos dos? Bueno, por un lado sí tenía mucho interés en Lenin y en todos esos otros personajes. Creo que varias cosas. Primero, Katz vivió en México algunos años, justamente de exilio. Es decir, su familia fue recibida aquí por el gobierno de Lázaro Cárdenas, con quien él siempre tuvo una relación de agradecimiento, porque él venía de una familia de comunistas. Austriacos ellos sí. Austriacos sí, vieneses. Que habían sido antinazis. Que habían sido antinazis, entonces estaban realmente perseguidos. El padre de Katz, Leo Katz, que había sido un periodista muy conocido y novelista también, había también sido traficante de armas para la República Española. Entonces eran personajes perseguidos política y étnicamente. Entonces fueron acogidos en México en un momento que no era tan fácil. ¿Podrías decir que Katz es un segundo padre intelectual, un padre académico? Es decir, ¿qué de ti hoy expresa el pensamiento, la estructura mental, los valores de Katz? Para mí sí fue un poco curiosa. Es una buena pregunta porque realmente sí fue una especie de papá para mí, en parte porque lo identificaba mucho con mi padre. Es decir, tenía mucho de parecido con mi papá. ¿Físico? Cultural. Pero también de sensibilidad. ¿Cómo se vive cuando los padres ya no están? Cuando ya tú eres la generación al frente. Pasó el año pasado. Murió tu padre el año pasado. Pues sí, para mí ha sido complicado porque, bueno, yo no soy muy joven, pero yo creo que mientras mi madre, por suerte, vive todavía, pero está bastante mayorcita también y creo que sí, sucede que, a mí me sucede que yo tuve
una identidad un poco juvenil, como que siempre era como más joven que los demás. O sea, por estos movimientos era un poco más joven que mis compañeros en la escuela. Me había saltado un año acá, otro allá. Entré a la universidad con 16 años. O sea, era como siempre el joven. Y de pronto, pues ya no soy joven. Entonces hay problemas como y de hace rato no soy joven, ¿no? Pero hay problemas de ubicarse, de ubicación en el mundo, que son muy interesantes. Tu padre era un referente en el mundo. Sí. Este era el ancla. Ya no está. Sí, creo que sí. Y creo que también para mí está siendo también un momento de introspección respecto a la historia de mi familia. Es curioso que me hayas hecho realmente el honor y el favor de invitarme a tener esta conversación, porque he estado escribiendo una breve historia de mi familia en la primera mitad del siglo XX, que termina más o menos cuando yo nací. Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con la muerte de mi papá. Un momento como decir, bueno, nadie sino yo quizá va a poder transmitirle esto a mis hijos o a mis sobrinos o a las generaciones. Es momento que de construir la memoria. Sí, creo que sí. Claudio, Octavio Paz es un referente importante en este país. Me cuesta trabajo pensar que él se hubiera animado a mudar de piel y escribir el libreto para una teatro musical, una pieza de teatro musical. A ver, perdóname el abuso, pero estás hoy colocado como uno de los intelectuales más importantes de este país. Eres un gran referente que decide con desfachatez hacer una obra de teatro con tu hermano, pero además musical, que se estrenará el año que entra. A ver, ¿me cuentas cómo esta introspección, esta migración? O bueno, no sé dónde la vas a representar en el Teatro Insurgentes, no sé dónde vaya a ser. Sí, estamos metidos en esa aventura. La obra curiosamente se llama La Gran Familia y tiene que ver con el problema de la familia. Y ese problema para mí sí tiene que ver con todo lo que venimos conversando en estos minutos, incluida la muerte de mi padre, todo esto. La obra trata del caso de lo que se llamó la Gran Familia, el albergue de Mamá Rosa en Michoacán, y la racia de la Policía Federal al albergue. Esa es la historia que da pie para todo esto. ¿Tratas bien o tratas mal a Mamá Rosa? Creo que la trato bastante bien. ¿Con justicia? Me parece que con justicia, pero también el tema de la obra no es exactamente Mamá Rosa, sino que el tema es la sobrecarga en la familia, la creencia, creo que del país en general, de que la familia lo resuelve todo, es el principio y fin de todo. Y entonces el caso de esta gran familia que formó ella es como una historia de hipertrofia de la familia, ¿no? Es decir, ella comienza adoptando niños de la calle y todo eso, y para cuando entra la policía son 600. ¿Por qué no hacer un libro, un ensayo, un texto histórico, antropológico? ¿Por qué recurres al musical? Al teatro musical. Mira, cuando sucedió lo de la racia del albergue, yo lo primero, al día siguiente me pasó algo muy raro. Ya estaba yo pensando en el tema de la familia y de lo que yo pienso que es la sobrecarga de la familia. Y esto es algo también que me toca personalmente. También en esas épocas me separé de una esposa de muchísimos años, me divorcié poco después, pero estaba yo ya en ese proceso de separación. Estaba yo sintiendo que hay un problema general del que formo parte, que es que la familia carga un poco demasiado para nosotros. Y de pronto veo este caso en donde hay una cosa que se llama la Gran Familia y que tiene 600 personas, que opera como algo que no se sabe bien qué es. Si es una familia, si es un orferinato, si es una casa. Merecía perdón que lo diga en inglés, un acting out, una salida. Merecía una salida. Y majestuosa. entonces yo de pronto dije, de hecho la historia me recordó mucho, no sé si te acuerdas al libro de Ibargüengoitia sobre las muertas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Las Poquianchis, toda esa historia. Porque tenía algo de como muy banal por un lado y por otro lado como truculento, y por otro lado como muy significativo. Entonces
Yo nunca me he animado a escribir una teatro novela. musical de terror. Sí, es un poquito. La novela está por venir. La dejamos para la siguiente entrevista. Y déjame cerrar un poco como le hacemos aquí en No hay lugar común, con preguntas muy rápidas. Palabra favorita. Yo creo que es muletilla, como cosas así, porque nunca respondo a tiempo. Entonces necesito algo para darme un poco de tiempo. Soy lento. Soy lento. Sí, soy un poco lento. Le voy a guardar. Palabra favorita, la palabra que más detestas. Hay pequeñas costumbres chistosas que van saliendo lingüísticamente que me dan una mezcla de fascinación con repulsión. Por ejemplo, hoy día en México, en este caso. Sí, no es una palabra, pero es una pequeña muletilla. En ese caso. Entonces llama uno a hacer una queja a Telmex y te empiezan a decir en ese caso, en ese caso, en ese caso, y nunca llegas al caso. ¿Qué te desagrada más? ¿Qué no soportas? ¿Qué no puedes sobrevivir? Soy bastante impaciente, por desgracia. La arbitrariedad burocrática envuelta en verborrea de reglas es algo que realmente no tolero mucho. El sonido que mayor placer te produce. El canto, a mí incluso el bel canto, la ópera y todo eso, aunque no soy un gran conocedor, es lo que más placer me produce. ¿Voz femenina o voz masculina? Voz femenina. El sonido que más odias. Hay un sonido que odio, hasta la idea del sonido, que es arañar un pizarrón. Es una cosa que... Venimos de la misma escuela. Si no hubiese sido profesor, académico, intelectual, digamos, esta biografía tuya, ¿qué habría sido? ¿Qué otro oficio te hubiera gustado? Yo creo que la política siempre me estuvo cerrada por toda esta historia de migraciones. Entonces nunca me identifiqué como alguien que podía hacer política. Pero sí como alguien que hubiera podido hacer como algún tipo de cuestión más comercial a pequeña escala, estilo un restaurante, un café, algo así que fuera social, porque creo que tengo una personalidad volcada a lo social, que ser maestro, ser intelectual permite eso, ser político también lo permite. ¿Te hubiera gustado ser político? No sé. Político decente, pues, pero político. Yo creo que si no hubiera tenido esta historia, hubiera estado eso dentro del horizonte de lo posible, y de niño y de adolescente ni siquiera se me ocurría la posibilidad. ¿Crees en Dios? Sí. Ese ser, quizá algún día, cuando dejes este planeta, saldrá a recibirte. No. ¿Qué te gustaría que te dijera? Eso no lo creo. No creo en Dios en ese sentido. Soy creyente en el sentido de un hombre de fe, diría yo. Pero no soy un creyente en la eternidad del alma. Déjame entonces ponerte una pregunta para los no creyentes. ¿Qué te gustaría que dijera la lápida de tu tumba? Y no me digas que no vas a tener lápida, porque es metafórico. No, sí, eso espero sí tener. Yo creo un poco en una de las cosas de Rossini a propósito de la ópera, ¿no? Viva la bondad. Creo que hay un tema de bondad que a mí me importa. La bondad aplicada a los seres humanos se llama bonomía, y tú eres un hombre generoso en esa bonomía. No sabes cuánto te agradezco que nos hayas traído algo de Dominance a No hay lugar común. Contrario. Claro. Próxima semana, mismo horario, ADN 40.